El oculto debate sobre la consulta popular. La primera consulta popular basada en la Constitución, la que habrá de realizarse el 1 de agosto próximo, vive un oculto debate, con algunas excepciones. Quienes no la quieren, quienes la repudian, quienes la odian, no la pueden cuestionar, por lo que con frecuencia intentan ridiculizarla. El fondo del asunto es que a los reaccionarios, los que buscan volver atrás, no les favorecería combatir directamente el principio que anima la consulta, el cual consiste en que la gente decida, sino que, al aborrecer que el pueblo pudiera llegar a decidir, tienen que refugiarse en la proclamada inoperancia de las decisiones populares. Unos se refugian en que la pregunta es enredada, pero esa no la redactaron los convocantes, sino la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que no se atreven todavía a combatir. Como no les conviene ir a reclamar a las y los ministros, entonces insinúan que el defectuoso texto de la consulta popular es culpa del gobierno. Pero eso no es lo relevante, pues se va a preguntar si los presidentes mexicanos y sus entornos deben seguir siendo impunes, o si eso ya terminó y debemos empezar otra época en la que no haya impunidad de los poderosos. En realidad, lo que se preguntará es lo más sencillo posible a la luz de tantas décadas de Estado corrupto. No se puede realmente discutir el contenido verdadero de la pregunta porque los partidarios del no están evadiendo por un lado su contenido, por eso pretenden ridiculizarlo, y por el otro alegan su inoperancia al decir que el sí es inaplicable. Pero no están diciendo que la afirmativa es incorrecta o errónea, ya que saben de sobra que la inmensa mayoría de la ciudadanía repudia la inveterada impunidad del poder político. Los reaccionarios no quieren entrar al debate porque saben que, si lo hicieran, de seguro lo perderían. Es mejor para ellos caminar por el lado de que no se alcance la concurrencia del 40% de la lista para convertir la mayoría en algo obligatorio para las autoridades. Así, sin discutir, sin abrirse a la confrontación de opiniones, los enemigos de la consulta están sobándose las manos para después proclamar su victoria con una presencia en las urnas que no alcance los 37 millones que se requieren. Ellos no irán a votar y pretenden arroparse en los millones que tampoco lo harán, pero por muy diversos motivos. Por lo pronto, esos reaccionarios ya tienen de su lado a ese 40% que conforma el abstencionismo estructural mexicano, es decir, quienes nunca votan. Los reaccionarios que se oponen a la consulta popular como método de gobierno y, en concreto, a la consulta del próximo 1 de agosto, no desean discutir nada y consideran que ya van en caballo de hacienda. Su hipocresía, por otro lado, es inigualable. Defienden la tradicional impunidad del poder político, pero esta no la necesitan defender. No tienen que llamar a votar por el no, pues ya tienen de por sí muchos ausentes, aunque no sean en absoluto seguidores suyos. Más aún, ese nivel histórico de abstención en México es una manifestación de que la falta de canales de expresión popular decisoria estuvo dominando el ámbito político. Los reaccionarios que denuestan la consulta pretenden nutrirse de la falta de participación del pueblo en la vida política del país. Pero este defecto proviene de ellos mismos, de su régimen antidemocrático, de la prepotencia del poder durante los años de su dominio, de la impunidad de los gobernantes impuestos y sostenidos por las derechas y sus socios. La falta de debate sobre la consulta es un medio para que, al no presentar polarización de opiniones, la gente que rechaza la impunidad tenga menos incentivos para ir a votar. Es algo así como tratar de dejar sola a la 4T, la cual no solo va a votar por el sí, sino que busca también sacar adelante el proyecto político de instituir y llevar a la práctica las consultas populares. Como es de suyo entendible, los reaccionarios son portadores de lo más atrasado en materia política. Sueñan con su autoritarismo, cuando todo iba muy bien para ellos.
Saben que las consultas populares son mecanismos subversivos que pueden poner en peligro los privilegios sociales de los que han gozado. Veamos la actitud del PRIAN. No dice nada, sigue callado, no orienta a sus partidarios, no se pronuncia por el sí o por el no, tampoco llama a ignorar la consulta, no se mueve, no respira, no vive pues. Esto se llamaba, en los viejos términos, algo así como una actitud ladina. Los medios de comunicación tradicionales, que son otra columna de los reaccionarios mexicanos del siglo XXI, tampoco llaman a no votar, mucho menos podrían llamar a sufragar por el no, puesto que eso daría fuerza al sí, al otorgar a la mayoría el porcentaje de concurrencia total que se requiere para hacer vinculante el veredicto de las urnas. El vacío es la respuesta de una derecha sin discurso, más hipócrita que nunca, que defiende los viejos privilegios porque cree que puede recuperarse mediante sus propias campañas periodísticas, la suciedad de sus mentiras y el simple paso del tiempo, como si el cambio político que hemos vivido fuera un catarro. De cualquier forma, millones iremos a las urnas a pronunciarnos contra la impunidad como sistema. Esa cantidad no la podría lograr para su propia causa la fuerza política reaccionaria del país. Con toda probabilidad, habrá por tanto una mayoría ciudadana por el sí. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el próximo video. ¿Por qué juzgar a Salinas? Bueno, porque entregó todos los bienes de la nación y del pueblo de México a sus allegados. Así de sencillo. ¿Por qué juzgar, entre otras cosas, a Zedillo? Porque con el FOBAPROA convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Y llevamos 30, 40 años pagando esa deuda. ¿Por qué juzgar a Vicente Fox? Porque engañó al pueblo, porque con el esfuerzo de muchos llegó a la presidencia y se convirtió en un traidor a la democracia. Él ha confesado de que cargó los dados en la elección del 2006 para imponer a Felipe Calderón. Es un atentado a la democracia. ¿Por qué juzgar a Felipe Calderón? Porque desató la guerra, declaró la guerra a la delincuencia sin atender las causas y se llevaron a cabo masacres, había instrucciones de rematar a heridos. Ya están los datos, los niveles de letalidad en enfrentamientos. 2 años de Calderón en enfrentamientos, más muertos que heridos o detenidos. Agréguenle de que el que estaba de secretario de Seguridad Pública está en la cárcel en Estados Unidos. Y sobre todo el daño que se causó. Se convirtió el país en un cementerio. ¿Por qué? Pues enjuiciar a Peña Nieto por los actos evidentes de corrupción. Ahí está como testigo protegido el que estaba de director de Pemex, declarando de que por órdenes superiores, para aprobar las llamadas reformas estructurales, sobre todo la reforma energética, se entregaba dinero a legisladores
de los partidos que ahora son de oposición. Entonces, hay materia. ¿Qué ocasionó todo esto? La ruina del país. El que México perdiera su posibilidad de desarrollo en los últimos 30 años. Gobierno de México. Es un procedimiento inédito, democrático, que tiene mucha fortaleza política y sobre todo moral. No es un asunto solo jurídico, es condenar a malos gobiernos y ayudar a la no repetición, porque antes los gobernantes abusaban, había autoritarismo, había represión, imperaba la corrupción y no se les tocaba ni con el pétalo de una rosa, se les aplaudía. Entonces, que la gente pueda juzgar, eso es la democracia. El pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. El pueblo es soberano, el pueblo es el que manda. ¿Por qué no? Se le va a dar la oportunidad a la gente de expresarse, de manifestarse. Además, está establecido en la Constitución el procedimiento. Gobierno de México. Los expresidentes de México abusaron de su poder y le hicieron mucho daño al pueblo. Ahora, las y los mexicanos tenemos una oportunidad histórica para detener la impunidad y dar paso a la justicia. Este 1 de agosto participa en la consulta popular. La justicia está en tus manos. Vota sí, juicio a expresidentes. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.